Quiero que vayamos a la palabra de una vez, a Lucas capítulo 18, del 7 al 8. Dice así la palabra del Señor. Dice así: cierto día, Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Diga conmigo: siempre orar y nunca darme por vencido. Dígalo de nuevo: siempre orar y nunca darme por vencido. Mire la siguiente historia que el Señor Jesús cuenta. Siga. Dice así: había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle. ¿Cuánto acudía? Repetidas veces para decirle: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. ¿Cuál era la petición? Hágame justicia, ¿verdad? Esa era la petición. ¿Cuántos de pronto han dicho así en una oración? Señor, hágame justicia con este no sé, ¿verdad? Y luego sigue diciendo la Biblia: durante un tiempo, no sabemos cuánto, no sabemos si fueron, ¿qué? Un mes, no sabemos si fueron años, no lo sabemos. Pero dice la Biblia, durante un tiempo, el juez no le hizo caso hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco, como muchos esposos. Muchos esposos dicen eso, ¿no? Dice: pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia. ¿Qué pidió la mujer? ¿Y qué le va a dar? Justicia. Porque me está agotando con sus constantes peticiones. Siga. Entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Le hago una pregunta: ¿quién es el juez injusto en esta parábola? ¿Quién es el juez injusto en esta parábola? ¿Ah? Pues cualquier hombre como usted y como yo, ¿sí? Dice: entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Siga. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿un veredicto qué? Justo. ¿Acaso no creen que Dios hará justicia? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Dios? Hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche. ¿Seguirá aplazando su respuesta? Siga. Les digo, él pronto les hará justicia. Oh, pocos. El mensaje de hoy se llama así: él pronto les hará justicia. Vuelvo a decir eso: él pronto les hará justicia. Dígale al vecino: pronto. Pronto. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Amén. ¿A cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Todo este pasaje, usted tiene que enfocarlo en ese último. Todo el pasaje. ¿A cuántas personas con fe encontrará en la tierra? De alguna manera nos está haciendo entender que según toda la historia, van a ser pocas personas que se van a encontrar con fe en la tierra. Pero yo quiero creer que usted es una persona con fe. Eso lo esperamos. Así que hace unos días el Señor hablaba a mi corazón en esta palabra y sé que también va a hablarle a usted en esta noche. Bueno, los que lo reciben. A los otros no. Los que no dijeron nada, no les va a hablar hoy el Señor. Bueno, ¿cuántos de nosotros en nuestra vida hemos estado orando fervientemente o apasionadamente por algo o por alguien?
Hemos estado orando día y noche, esperando a que Dios responda a nuestras peticiones, esperando a que Dios abra puertas, esperando a que Dios obre, esperando. ¿Cuántos hemos estado esperando? Lo bonito de este pasaje es que Jesús promete que Él pronto nos hará justicia. Pronto, pronto. Es como la historia de aquel hombre, ¿no? De aquel hombre que le dijo: Señor, para ti un año, 1000 años, ¿no? 1000 años es como ¿qué? Como un día. Y le dijo, y también así le dijo el hombre: Señor, para ti 1000 años es como un día, ¿no? Y 100,000 millones es como 100 pesos. Entonces, ¿por qué no me das 100 pesos? Entonces el Señor le dijo: espérame un día. Ahí se la dejo, ¿verdad? Espérame un día. Y entonces, sé que cada uno de nosotros clamamos en ciertas áreas de nuestra vida. Todos cojeamos en algún área. Todos en diferentes cosas estamos clamando, algunos por sus hijos, otros por su economía, otros por su salud, otros por no sé por cuántas cosas estemos orando. Pero este pasaje bíblico, esta parábola, es bastante particular porque habla de la insistencia de una viuda. ¿De la qué? Y yo por lo general siempre había escuchado que uno tiene que ser persistente y persistente para que Dios al fin y al cabo o al fin de cuentas traiga la bendición que estamos esperando. ¿Cuántos han oído eso? Yo también lo había oído. Pero este pasaje bíblico, esta historia no habla de que persistamos para que Dios nos dé lo que nosotros estamos pidiendo. Cuando usted lee bien la palabra, usted se da cuenta de otra cosa. Dice la Biblia que Él pronto nos hará justicia. Y cuando la Biblia dice que Él pronto nos hará justicia, no es que Él nos va a dar lo que nosotros estamos pidiendo. Ahí sí ya no le gustó a usted, ¿no? Ahí ya empezó a cambiar la jeta, ¿no? Claro, porque qué chévere sería que nosotros estemos clame por algo y eso venga. Pero muchas veces, y casi la mayoría de las veces, no es así. La Biblia dice que esta viuda pedía que se le haga justicia. Luego el juez dijo: esta mujer me está volviendo loco, le voy a hacer justicia. Y luego el Señor Jesús dijo: asimismo es Dios, Él pronto les hará justicia. Y yo vengo a decirte en esta noche que el Señor pronto te hará justicia. Y muchas veces pensamos que este pedacito es que eso implica que recibamos lo que deseamos o lo que pedimos. Pero cuando la Biblia enseña esta parte, la verdadera justicia de Dios va más allá de darnos lo que nosotros pedimos o deseamos. Inclusive va más allá de nuestras expectativas. ¿Cuántos creen que Dios es justo? Y yo quiero decirte en esta noche que aunque Dios no siempre responde a lo que nosotros queremos, Él siempre responde de la mejor manera. Pero no siempre responde como nosotros queremos. Aunque no siempre responda de la manera que nosotros imaginamos o en el tiempo que nosotros deseamos. Eso debemos tenerlo presente. Y hoy quiero que esta palabra traiga libertad a tu vida en el nombre del Señor. Espero que así sea y que sea el Espíritu Santo obrando en cada corazón y obrando sobre todo en nuestra mente. ¿Dice amén? Entonces, hoy quiero que entendamos cómo Dios hace justicia en nuestras vidas. En cuanto a nuestras oraciones, ¿cómo son sus respuestas? Muchas veces las respuestas de Dios son inesperadas, pero siempre las respuestas de Dios son justas. Siempre las respuestas de Dios son perfectas. Eso debemos tenerlo presente. Y entonces, para desarrollar el mensaje, y espero no demorarme hoy, para desarrollar el mensaje,
quiero darle algunos puntos que le van a ayudar a comprender un poco la palabra en esta noche. ¿Cuántos están listos? Pregúntele al hermano, ¿está listo? Bueno, espero que esté listo. Cuando la Biblia dice que Él pronto nos hará justicia, quiere decir que Él hace su justicia o trae una respuesta según su sabiduría y no siempre según nuestros deseos. Vuelvo a decir eso. Cuando Dios hace justicia, la Biblia dice que Él nos hará justicia, pero cuando Él hace justicia a nuestras oraciones, Él no hace justicia según nuestros deseos, sino que Él hace justicia y responde a nuestras oraciones según su sabiduría. Eso debemos tenerlo presente. Por ejemplo, alguien quizás ora por un ascenso en el trabajo. Alguien se ha esforzado en el trabajo, es diligente y desea que lo asciendan. ¿Cuántos anhelan los ascensos? Y muchos quizás oran, Señor, ya es tiempo, ya llevo 80 años trabajando, por favor. Y entonces comenzamos a pedir de esa manera. Y esa persona ora constantemente esperando que Dios le dé el ascenso. Pero el día que van a ascender a alguien, a jefe, viene el supervisor y dice, bueno, hoy queremos premiar a alguien que sea esforzado, y él empieza a sacar pecho porque dice, yo oré, ¿no? Y cuando dicen, le vamos a dar y no es a usted. Entonces, ¿cómo termina usted? Usted termina frustrado, había ayunado 80 días, mejor dicho, terminamos mal y no recibimos el ascenso. Y entonces comenzamos a hacer preguntas y decimos, pero ¿por qué Dios no respondió a mi oración? ¿Pero qué será que Dios no me escucha? Pero pasa el tiempo y se da cuenta que a esa persona que lo ascendieron se divorcia, empieza a irle mal en todo, lo echan del trabajo y empieza a darse cuenta de muchas cosas. Y a pesar de que no respondió su oración, él descubre que si lo hubieran promovido, eso hubiera traído mal a su vida. Porque Dios responde de acuerdo a su sabiduría para cuidarnos. Vuelvo a decir eso, para cuidarnos. Y nosotros muchas veces no lo entendemos y quizás jamás lo vamos a entender. Y aquí vemos que Dios en su justicia responde siempre de manera perfecta, pero no como nosotros queremos, aunque es diferente a lo que nosotros pedimos día tras día. Quizás en ese momento para esa persona no era lo mejor quedarse en el mismo puesto, pero más adelante se va a dar cuenta que sí era lo mejor. Porque Dios obra de acuerdo a un panorama más amplio que Él tiene de cada uno de nosotros. Él no ve con nuestros ojos, Él no ve, nosotros somos muy limitados para ver. Pero Dios tiene un panorama más amplio. Y por eso muchas veces Dios hace cosas y permite cosas en nuestra vida que no alcanzamos a entender en nuestra mente humana. Entonces, la justicia de Dios no siempre significa darnos lo que queremos, sino lo que necesitamos. Y vuelvo a decirle eso. La justicia de Dios no siempre significa darnos lo que queremos, sino Él ve lo que nosotros no podemos ver y siempre responde por el bien suyo y por el bien mío. Por eso. Y eso debe traer libertad en esta noche a nuestro corazón. En segundo lugar, la justicia de Dios nos fortalece en medio de las pruebas. ¿Cuántos han pasado por pruebas? Y le coloco otro ejemplo en esta noche. A veces oramos por sanación. A veces oramos por sanidad de una persona o de un familiar y Dios no responde de inmediato como quisiéramos. ¿Usted le ha pasado? Usted va a orar por el esposo que está bien enfermo y mejor lo deja más mal usted.
como que peor. Y en lugar de sanar físicamente, no pasa nada y usted dice que está pasando y ya lleva años ahí, pero siga clamando, porque aunque Dios no lo sane físicamente, Dios está obrando y fortaleciendo la fe de la familia y fortaleciendo la fe de esa persona que está en ese quebranto de salud. Y quizás Dios a través de esa prueba está permitiendo un crecimiento espiritual en su vida. Y quizás Dios está permitiendo y está fortaleciéndolo en muchas áreas que usted quizás no se da cuenta hoy. Y por eso esa respuesta todavía no ha venido, porque Él está obrando, aunque no podamos verlo. ¿Usted cree eso? Yo lo creo. Dios muchas veces hace justicia no al quitarnos la enfermedad, hace justicia simplemente al darnos la fuerza para soportar toda dificultad que estemos viviendo. ¿Cuántos en este año soportaron esa dificultad que pasaron? ¿Cuántos en este año soportaron? ¿Y cuántos todavía siguen en esa dificultad? Muchos. ¿Quién te dio la fuerza para soportarlo? El Señor. Mire lo que pasó con el apóstol Pablo, que a mí me encanta lo que pasa con Pablo. Segunda de Corintios 12. Mire lo que pasa. Mire lo que él pidió. Dice: aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, ¿para impedir que qué? Se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera. ¿Sabe por qué usted está en esa prueba tan tenaz desde hace tiempo? No le gusta decirlo, ¿no? ¿Sabe por qué Dios permitió que usted se metiera en ese conflicto y en esa prueba? Para que usted no se vuelva orgulloso, para que usted no se vuelva prepotente. Porque cuántas veces quizás dijiste: no, a mí nunca me pasa, no, yo así soy, yo es que yo ando con Dios, y bien picado por eso, y bien picado, es que yo ando con Dios y tenga, mi hijo. No te vuelvas orgulloso. ¿Cuántas humillaciones Dios ha permitido en tu vida para bajarte los humos? A ver, vuelvo a decir eso. ¿Cuántas humillaciones Dios ha permitido en tu vida para bajarte los humos? A mí sí. Muchísimas veces. Y el apóstol Pablo lo dijo. Dios puso una espina en mi carne para impedir que me volviera orgulloso. Siga, mire lo que dice. ¿Qué pasó? ¿Cómo que no hay más? ¿Seguro? Entonces colóqueme en pantalla 2 de Corintios del 7 al 9, porque me falta el más importante. ¿Sí? Coloque en pantalla en el programa, porfa. Y aquí es nueva traducción viviente. No, pero falta el anterior. Y miren, entonces, ¿Dios qué le puso a Pablo? Una espina, en otra versión dice un aguijón, ¿verdad? Una espina. Bueno, siga el otro versículo. Dice, mire lo que dice Pablo. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. ¿Cuántos han suplicado al Señor que le quite ya ese aguijón? Que ya, por favor, ya no aguanta. A ver, ¿cuántos? Diga, sea sincero. Pues todos, creo. Mire, y el apóstol Pablo dice en 3 ocasiones distintas. Nosotros quizás hemos pedido, pero el apóstol Pablo dice, le supliqué. ¿Usted sabe qué es suplicar? Eso es diferente a pedir.
por favor, quítame este aguijón, le dijo el Señor, Pablo. Y mire lo que respondió el Señor. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, porque mi poder actúa mejor en la debilidad. Mire eso. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Eso es fuerte. O sea, el apóstol Pablo le decía, Señor, quítame este aguijón, quítame este aguijón, quítame este aguijón. ¿Y Dios le quitó el aguijón? No. ¿Pero le respondió? Sí. ¿Conforme a qué? Conforme a su justicia. Porque Él sabe lo que nosotros necesitamos y no nos va a dar todo lo que nosotros deseamos. ¿Sabe por qué usted todavía sigue con ese aguijón? Porque Dios está formándolo, porque Él se perfecciona en tu debilidad. Dios se perfecciona en tu debilidad. Y eso es fuerte. La justicia de Dios se muestra en la gracia, en la fortaleza que Él nos da para enfrentar las pruebas. Y Él, a través de las respuestas que Él nos da, que no nos agradan, Él nos enseña a depender de Él al 100% y crecer en nuestra fe. Eso es lo que Él espera de cada uno de nosotros. Tercero, Dios hace justicia restaurando nuestras vidas, aunque sea de formas inesperadas. Él hace cosas que usted no entiende y usted dice, pero ¿por qué Dios no ha traído la respuesta? No es que no haya traído la respuesta, es que Él ya la trajo, pero no como usted quería. A ver, vuelvo a decirle eso. No es que Dios no haya traído la respuesta, es que Él ya la trajo, pero no es como usted quería. Es como Él sabe que es lo mejor para nosotros. Eso es importante. Y hay veces que Dios cierra puertas y usted y yo tratamos de abrirlas, pero por más que tratemos de abrirlas, si Él las cerró, no vamos a poder. Y hay veces que Él abre puertas que tampoco nadie puede cerrar. ¿Usted cree eso? Imagínese a José. José en el Antiguo Testamento. ¿Usted se imagina un José durante 13 años siendo probado y probado y probado? ¿Usted no se imagina a José allá en la casa de Potifar, arrodillado, diciéndole, quiero irme donde mi papá? ¿No? Porque era el hijo consentido, porque era el que le daba la túnica de colores, porque era... Yo me lo he imaginado clamando, Señor, por favor, que mi papá aparezca. Señor, que mi papá llegue y me compre y yo vuelva a ser el hijo predilecto, ¿sí o no? ¿Usted se imagina? ¿O será que José bien duro? No. Yo creo un José como nosotros, clamándole a Dios y diciéndole, Señor, por favor, que mis hermanos vuelvan. Yo me imagino a un José esperando que los hermanos entraran ahí en la casa de Potifar y le pidieran perdón. Y Señor, por favor, que pase eso. Y orando y clamando, pero no pasó. Él fue vendido por sus hermanos y pasó muchos años siendo probado. Y Dios no le hizo justicia como Él quería. No le hizo justicia devolviéndole inmediatamente a su familia, sino que le hizo justicia purificándolo en medio de las pruebas, porque Dios lo estaba preparando. Y yo te quiero decir algo en esta noche: Dios te está preparando. No sé si alguien cree en esta noche eso. Dios te está, nos está preparando. Nos está preparando, está trabajando en nuestra fe. Y usted ya sabe todo lo que pasó con José. Fue elevado a una posición de poder y luego llegaron los hermanos, y usted ya sabe cómo Dios hizo, cómo Dios tramó todo. Y cuando los hermanos fueron y le dijeron, José, perdónanos, sabemos que nos vas a matar, José les dice algo muy lindo y les dice, ustedes trataron de hacerme mal, pero Dios usó ese mal para mi bien.
Y hay veces lo que tú piensas que es mal para ti, en realidad es algo bueno que te está forjando y que te está purificando en la vida cristiana. Y eso debemos comprender. La justicia de Dios, las respuestas de Dios son muy diferentes a las que nosotros planeamos, a las que nosotros queremos. Pues la Biblia dice que Él tiene planes mayores. ¿Dice amén? La Biblia dice que los pensamientos de Dios no son como los nuestros. Aunque usted no entiende lo que Él ha permitido en cada uno de nosotros. El cuarto punto es, Dios responde con justicia, aunque a veces implique una ruta diferente. ¿Dios responde con qué? ¿Cómo responde? Vámonos entonces a la historia que leímos. La historia que leímos es una viuda pidiéndole al juez que le haga justicia. Ahora, imagínese eso. Quiero imaginarme, no quiero que usted piense que es algo que está en la Biblia, ¿no? En la Biblia no está, no da esos detalles. Pero quiero que se adentre en esta historia. Porque la bruja, iba a decir, ¿la qué? La viuda. La viuda va y le dice, hazme justicia de mi enemigo, le dice. Pero no dice cuál era el problema con su enemigo. Quizás era el vecino, quizás era... No dice la Biblia cuál era el conflicto. Yo quiero imaginarme en esta noche para que podamos entender algo. Imagínese a esa viuda que ha vivido toda su vida en una pequeña propiedad que tenía con su esposo. El esposo muere, ¿verdad? Tras la muerte del esposo, un vecino suyo presenta una demanda contra ella, afirmando que parte de la tierra de la que ella se adueñó es de él. Entonces, como ya no está el esposo, pues entonces el vecino, ¿qué hace? Se aprovecha, ¿sí? Pero la viuda, convencida de que toda esa tierra es suya, ahí va donde el juez y le dice, hazme justicia con mi enemigo. Hágame justicia en este conflicto con mi vecino. Entonces ella va una y dos, porque el vecino ya se le va a adueñar del terreno, pero luego va tan insistentemente donde el juez, que el juez dice, pues bueno, voy a hacerle justicia, porque ¿qué más hago? Pero mire que dice, voy a hacerle justicia. Y dice, durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente dijo, bueno, no temo a Dios, y voy a hacerle justicia. Así que el juez va y examina los documentos que tenía el vecino, y es verídico. El vecino es dueño de la propiedad de la viuda. Entonces, ¿qué tiene que hacer el juez? ¿Qué tiene que hacer el juez? Justicia. Y hay muchas cosas que tú le pides a Dios, pero como Dios es justo, Él te va a responder en su justicia. Y muchas veces en su justicia es lo que a nosotros no nos agrada. Y por eso miramos, pero ¿por qué es que se demora esto? ¿Pero por qué? Porque Él está obrando en su justicia. Porque Dios es justo. ¿Cuántos dicen amén? Dios es justo. Y entonces la viuda obviamente se siente desilusionada, se siente frustrada, porque perdió el terreno. Pero no obstante, el juez actuó con justicia, le da al vecino toda la tierra que era suya. Y aunque la decisión no fue la que la viuda esperaba, fue una decisión justa. Pero lo bonito de esto es que Dios jamás nos deja desamparados. Pero Él siempre va a obrar en justicia. Mire otro ejemplo. David pecó gravemente con Betsabé, ¿se acuerda? Pecó, mandaron a matar a Urías, y usted ya sabe. Su pecado llevó a consecuencias devastadoras. Su hijo, el hijo con Betsabé, enfermó, un bebecito. ¿Sí lo ha leído? ¿Y qué se puso a hacer David? ¿Qué se puso a hacer David?
se puso a ayunar, se puso a orar, se quitó la ropa, se puso a echarse ceniza y, mejor dicho, clamándole a Dios. Y le clamó con todo el corazón. Y David se arrepintió profundamente de su pecado. Sí se arrepintió. Pero Dios actuó con justicia y no quitó la consecuencia del pecado, pero sí le otorgó misericordia y restauración. Pero el hijo se murió. ¿Pero el hijo qué? Porque Dios es un Dios que responde en justicia. Y eso tiene que calar en su corazón. Dios no responde porque, ay, tan lindos sí sus ojitos. No, Él no responde basado en eso. Él responde basado en su justicia. Él sabe por qué todavía no te da esa respuesta. Porque si te la diera, ya no estuvieras en la iglesia quizá. Porque si te la diera, ya no estuvieras tan entregado a Dios quizá. Pero Él sabe cómo responde a cada uno de nosotros. ¿Usted dice amén? Entonces la justicia de Dios no le dio a David todo lo que quería. ¿Y qué quería David? Que su hijo viviera. Sino que el Señor le dio lo que era justo y necesario para su vida y para su familia. Entonces la justicia de Dios nos muestra que aunque la respuesta no siempre se ajusta a lo que pedimos, Él nos da oportunidades para recibir su bendición de maneras inesperadas. Y aunque usted no lo crea, Dios está obrando en medio de su situación. Usted dice, no, pero pastor, yo no he visto nada. Usted no ha visto nada, pero Dios está obrando. Dígale al hermano, Dios está obrando. Y quinto, último, la justicia de Dios nos enseña a confiar en su plan eterno. ¿A confiar en qué? Porque mire esto, Dios va a permitir que muchos de nosotros enfrentemos injusticias en el trabajo o en donde quiera que sea. ¿Sí o no? ¿Cuántos han enfrentado injusticias? Dios lo permite. Y usted dice, no, pero qué injusto. Hasta en la iglesia, Dios va a permitir que sean injustos contigo. Porque Él está trabajando en ti. Porque tú no eres un desconocido para el Señor. Dios permite humillaciones, permite injusticias, permite muchas cosas en tu vida. Pero porque Dios está obrando y está perfeccionando la obra que ha empezado en nosotros. ¿Dice amén? Entonces Dios permite que enfrentemos injusticias en muchos lugares. Y quizás usted dice, pero Dios es justo. Verá que Dios se las hace pagar. No crea. No crea. O le pongo un ejemplo. Lo que hizo el ladrón en la cruz. ¿Se acuerda del ladrón al lado del Señor Jesús? ¿A cuánta gente mató ese hombre? Quizás violó, porque los que iban a la cruz eran los peores. ¿Usted se imagina algún cristiano que dijo, no, pero Dios es justo, le va a hacer pagar? ¿No? Bueno, estuvo en martirio un rato, pero se fue al cielo. Y usted diría, no, Señor, que se pudra en el infierno. Pero Dios responde de acuerdo a su justicia. Si él aceptó a Cristo en su corazón, se entró al paraíso con Jesús. Él no actúa dependiendo de lo que nosotros le digamos. Señor, pero tú eres justo. Que se resbale el pastor y se dañe esa cadera. Pero no. Dios actúa en justicia, pero no en nuestra justicia. Porque es que nuestra justicia es muy diferente a la de Dios. No crea que la justicia de Dios es como usted piensa. Porque algunos se atreven a decir, pero Dios verá que Dios me va a vengar.
pero verá que Dios se las va a hacer pagar. No crea que Dios obra conforme a nuestra justicia y a nuestro pensamiento humano. No es así. Dios actúa conforme a su justicia. Y eso usted y yo debemos tenerlo claro. Y sé que usted y yo quizás hemos enfrentado injusticias en muchas cosas, pero tiene que aceptarlo como una prueba de parte de Dios. Mejor cuando sufra injusticia, quédese. ¿Qué? Sí, es mejor. Cuando enfrente justicia es mejor. Como el Señor Jesús. Dice la Biblia en Isaías 53, como oveja al matadero, enmudeció. Cuando usted enfrente justicias, no se haga el muy espiritual y diga, ay, pero Dios es justo. Porque así hay muchos. Y yo me pongo a pensar cuando escucho a cristianos así. No entendemos muchas cosas. Por eso es mejor callarnos, ¿sí o no? ¿No? ¿Usted qué piensa? Claro. Y claro que vamos a enfrentar injusticias. Y claro que vamos a clamar por justicia cada uno de nosotros. Pero no va a venir como nosotros pensamos. A veces la respuesta de Dios en su justicia es una nueva oportunidad. Otras veces la respuesta de Dios en su justicia es capacidad para resistir y soportar la prueba. A veces otra respuesta en su justicia es mostrarte amor en medio de la dificultad. A veces la respuesta en ese problema que estás viviendo es aprender a perdonar y a callarte más y hablar menos. Pero de todas maneras, en su justicia, Dios está obrando en nosotros. Dígale a 3 personas, Dios está obrando en su vida. Entonces, entienda esto y termino. La justicia de Dios es perfecta. Vuelvo a decirle eso, la justicia de Dios es perfecta. Cuando el Señor Jesús dijo, pronto les hará justicia, no prometía darnos todo lo que queremos. No prometía eso, no ha prometido eso, sino que Él actuará con justicia perfecta para aquellos que confían en Él. Sencillo. Y su justicia puede tomar diferentes formas. Su justicia puede ser protección de algo que necesitamos. Su justicia puede ser fortaleza para enfrentar pruebas. ¿Cuántos necesitan eso? Su justicia puede ser cierre de una puerta. Y aunque trates de abrirla, no se va a abrir. Su justicia puede ser que se abra una puerta o una restauración inesperada. Pero Él siempre obrará conforme a su justicia. ¿Cuántos estamos dispuestos a confiar en nuestro Dios? Y en que Él actuará conforme a su sabiduría. Y termino con esto. Al final la pregunta es esta. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará qué? ¿Hallará fe en la tierra? Y esta pregunta tiene que hacernos reflexionar en esta noche. Porque mire, dígame si ya no es complicada la oración ahorita. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos predican, sí, ora, pide y verás que el Señor te lo va a dar. Basados en eso uno dice, ay sí, voy a orar hasta que el Señor me lo dé. ¿No? Es más fácil orar así y no desfallecer en la oración. Pero ahora que sabemos que aunque oremos, Dios responde conforme a su justicia, ¿es más fácil orar o más difícil? Más difícil. Por eso el Señor dice, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Cuando venga el Señor Jesús, ¿a cuántas personas con fe? Porque la fe, escuche bien, la fe
no es que yo oro y Dios me da lo que yo quiero. La fe es aceptar lo que Dios quiere darme. Eso es la fe. Porque yo creo que lo que Dios me dio es lo mejor para mi vida. Eso es fe. Yo creo que eso es lo mejor para mi vida. Entonces la pregunta es, ¿hallará fe en la tierra del Señor? Y quiero que reflexionemos con ello. Incluso cuando no entendamos el por qué. Muchas personas dejan de venir a la iglesia porque dicen, no, es que Dios no me responde. No, es que Dios ya te respondió, pero no respondió como tú querías. No, es que voy a la iglesia y se me cierran las puertas. Pues obvio, porque Dios actúa conforme a su justicia y cómo Él nos va tratando a cada uno de nosotros. La fe verdadera no se basa en que Dios siempre nos dé lo que pedimos, sino en confiar en que su justicia y su amor son perfectos y Él actúa en sabiduría. ¿Qué tantas cosas Dios ha permitido en este tiempo en tu vida? ¿Qué tantas cosas? Y no ha llegado eso que has estado clamando. Pero Dios nos llama a mantener una fe persistente, una fe que sigue confiando en Él con la certeza de que Él sabe lo que hace. Yo quiero decirle eso en esta noche. Dios sabe lo que hace y lo que permite en su vida. Él sabe hasta cuándo. Pero va a venir un tiempo en donde, no, es que ya, en donde ella está haciendo justicia. ¿Dice amén? Diga conmigo, pronto les hará justicia. Dígale al hermano, pronto te hará justicia. Eso nos debe animar a seguir persistiendo. ¿Dice amén? Y termino con el ejemplo de ejemplos. Lucas 22, 42. Eso está en el programa, coloque. Lucas 22, 42. Mire esto antes de que lo coloque. Usted orando, ¿no? Señor, cámbialo a mi esposo, ¿no? Y el Señor respondiendo en su justicia, no. ¿Pero por qué? Porque te estoy formando. Porque estoy formando tu fe. Porque estoy formando tu carácter. Señor, mis hijos ya. No. Porque te estoy enseñando a interceder. Señor, y tantas cosas. Y usted piensa que Dios no ha respondido. Ya respondió. Ya respondió. Ahora mire este ejemplo y ya. Dice, Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Mire, en el huerto de Getsemaní, Jesús oró intensamente pidiendo al Padre que si era posible, no le permitiera sufrir. ¿No le permitiera qué? Mire ese clamor del Señor Jesús. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? No. No. Dios no evitó el sufrimiento de la cruz para Jesús. No lo evitó. Porque en su justicia, ese sacrificio era necesario para salvarnos. Y hay cosas que tú no entiendes del por qué Dios está permitiéndolo. Sácame de esto, Señor. No. Pero porque Dios sabe por qué. Aunque Jesús no recibió lo que pedía en ese sentido, Dios obró con justicia para cumplir su perfecto plan de salvación. Y asimismo contigo y conmigo, Dios tiene un perfecto plan. Ay, no. Me voy. Voy a decirle esto.
Dios tiene un perfecto plan contigo y con tu familia. Dios lo tiene. Y por más que alguien se quiera oponer, y por más que el diablo se quiera oponer, no lo va a lograr. Es más, el diablo fue usado como instrumento para metérsele a Judas y que Judas lo entregara, ¿se acuerda? Dios puede usar aún lo malo para nuestro bien, pero Él seguirá obrando y respondiendo en su perfecta justicia. Así que colóquese sobre sus pies y vamos a orar.